días. Espero que se esté escuchando desde la transmisión virtual. Vamos a comenzar la segunda mesa de este congreso, Clínica de Derecho Tributario. La segunda mesa se titula Carga de la prueba. Vamos a tener como expositores a la profesora Pía Tavolari, a don Claudio Jiménez y al profesor Eduardo Morales. Vamos a partir con la exposición de Pía Tavolari, que se titula Carga probatoria en el derecho procesal. La profesora Tavolari es abogada de la Universidad de Valparaíso, doctora en Derecho Procesal por la Universidad de Friburgo y tiene un diplomado en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Valparaíso. Como académica ha impartido los cursos de Derecho Procesal de la Universidad Alberto Hurtado, de la Universidad Diego Portales, y en la actualidad es docente de la misma disciplina en la Universidad de Chile. También es abogada del Estudio Jurídico Tabolaris Abogados, juez árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio y abogada integrante de la Corte Suprema. En el año 2020 recibió el premio a Mejor Docente de Pregrado por la Universidad de Chile. Profesora Tavolari. Muchas gracias, Abel. Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Para mí es un honor y es un desafío hablar en un congreso sobre derecho tributario. Agradezco que se me haya asignado el tema procesal. Así que como el panel que comparto es muy específico, por cuanto a mí se me ha asignado hablar de la carga de prueba en materia procesal y a mis compañeros de panel en temas administrativos y tributarios, lo que quiero hacer es dar una visión de la carga de la prueba que sirva para luego poder enfocar en las distintas especialidades que van a ser tratadas. Se me quedó el control remoto. No sé cómo funciona. Hay que estar más. A ver si la estás pasando tú mejor. A ver ahora. Pruebe ahora. Ahora sí. ¿Cuál esperaste, el del medio? El de ahí. Ya, muchas gracias. Estamos hablando de la carga de la prueba porque hablamos de probar. Y bueno, ¿por qué probamos? Y esto no, sin entrar en ninguna disquisición filosófica ni nada. El destino de la prueba en un proceso es poder valorarla racionalmente, o sea, de verdad, o sea, establecer cuál es la realidad de los hechos, porque valorar consiste precisamente en averiguar la verdad. La finalidad de las partes en un proceso es también convencer al juez de la veracidad de las afirmaciones que están planteando. Y todos sabemos que esto no es nada fácil. La dificultad, la verdad es que no es nueva, es histórica. Y desde antiguo se intentó ofrecer ayuda a los jueces, primero con el establecimiento de los sistemas de prueba legal tasada, desde el Código de Hammurabi, y luego con este secundum allegata et probata, o sea que el juez tiene que fallar según lo alegado y lo probado en el juicio, del que surgió en definitiva el onus probandi, que es la carga de la prueba. La carga de la prueba no tiene una definición unívoca, pero lo que es claro es que, como decíamos desde ya de la Edad Media, se asentó la idea de que cada parte tiene que aportar la prueba de lo que está diciendo. En otras palabras, para tener alguna expectativa de poder ganar un juicio, cada litigante tiene que poder probar lo que está afirmando. Eso es como bastante básico. Y así lo ha recogido la legislación. El Código Procesal Civil peruano, más moderno, casi de los más modernos que hay en Latinoamérica,
dice que corresponde la prueba de los hechos a quien afirma los hechos que configuran su pretensión. Fácil, básico, sin duda. Se trata de probar, en definitiva, lo que se está afirmando. Así que en términos generales yo creo que uno puede decir que la carga de la prueba es una conducta que se impone a ambos litigantes para que convenzan al juez de la efectividad de sus alegaciones. Y de la carga de la prueba se habla en un doble sentido, en un sentido formal y en un sentido material. En este sentido formal, o también llamado subjetivo, se refiere a quien tiene en el proceso la situación subjetiva adecuada para provocar que en él se pueda practicar prueba. A ver, en un proceso civil que está regido por el principio de aportación de parte, la carga de aportar la prueba la tienen las partes y solamente se practica la prueba que las partes proponen. Y muy excepcionalmente se permite al juez aportar prueba cuando se le reconoce esta posibilidad de probar de oficio. La carga de la prueba en sentido material no es una regla de derecho que pueda ser aplicada al momento de practicar la prueba, porque se aplica realmente al momento de la sentencia. Me voy a adentrar en ese aspecto. La carga material, entonces, u objetiva, dice qué hechos son los que hay que probar. Y la carga formal o subjetiva dice quién tiene que probar. ¿Cuál es el fundamento de esta carga material o objetiva? Siempre se habla de la diferencia que existe entre el juez y el historiador. No sé si alguna vez lo han escuchado. Que el historiador y el juez ambos tienen que verificar hechos que sucedieron en el pasado para poder establecerlos. Y la diferencia que existe entre uno y otro es que cuando el historiador dice, sabe que yo no puedo establecer realmente, fehacientemente lo que pasó, en definitiva se enaltece, porque uno puede demostrar, o se puede demostrar que él ha hecho un análisis científico, crítico, y que no es un charlatán. A diferencia de lo que ocurre con el juez. El juez está obligado a establecer los hechos que ocurrieron en el pasado. Aun cuando no tenga prueba, aun cuando no tenga norma. Es bastante terrible la tarea del juez. Entonces el juez, aunque tenga todas las dudas, está obligado a fallar, y eso se lo impone el principio constitucional de inexcusabilidad, que en definitiva es la prohibición del non liquid, que está en el 76 de la Constitución. Recordarán ustedes reclamar su intervención en forma legal, no pueden excusarse de ejercer su autoridad ni aún a pretexto de falta de norma. El tema es que no solamente es por falta de norma que el juez está obligado a fallar, sino que también está obligado a pronunciarse si sus dudas dicen relación con las cuestiones de hecho controvertidas. O sea, si después de establecidos los hechos, después de rendida la prueba, después de valorada esa prueba, el juez llega a la convicción de que los hechos relevantes no pueden ser establecidos. ¿Y por qué? Porque él no ha formado su convicción de que esos hechos efectivamente hubieran ocurrido. Y esta es la función de la carga de la prueba en su sentido más general, o sea, determinar cuál de las partes tiene que soportar el perjuicio derivado de la falta de prueba para acreditar los hechos jurídicamente relevantes. Gracias. Este es un tema de distribución de riesgos. Las normas de la carga de la prueba distribuyen el riesgo de sufrir ese perjuicio entre las partes y no lo concentran solo en el actor, principalmente por dos tipos de razones. En primer lugar, por una razón de eficacia, por razones de eficacia del proceso, porque uno podría sostener que el proceso sería un instrumento absolutamente inútil
si el demandante tuviera toda la responsabilidad de probar no solamente los hechos constitutivos de su pretensión, sino que también probar que no existen los hechos que jurídicamente podrían controvertir la pretensión que él está formulando. El objeto de prueba sería enorme, no se podría mesurar correctamente, y aparte traería aparejada la dificultad de la prueba del hecho negativo. En cambio, uno podría sostener que se facilita el objeto de la prueba, la práctica de la prueba, cuando hacemos a ambas partes responsables de la prueba, al demandante de acreditar los hechos en que se fundamenta su pretensión y al demandado los otros hechos, los hechos que no son hechos constitutivos, como serían, por ejemplo, los hechos extintivos o los hechos invalidativos. Y finalmente hay un riesgo que es inherente al proceso. El proceso conlleva siempre el riesgo del hecho incierto. Y con este criterio, en definitiva, lo que estamos haciendo es repartir los riesgos conforme al principio de igualdad de las partes y no hacer que esta sea una carga exclusivamente del actor. Miren, hay muchos autores que dicen que no se puede determinar la carga de la prueba de la ley, que no corresponde, que no es adecuado. Y dicen que la distribución se tiene que basar en dos principios, un principio ontológico y un principio lógico. ¿Qué es esto del principio ontológico y el principio lógico? El principio ontológico, esto tiene estos nombres que no son agradables, a nadie le gusta hablar del principio ontológico, pero son bastante coherentes. ¿De qué se trata? El principio ontológico determina que la carga de la prueba debe establecerse en base a la naturaleza de las cosas. O sea, que se presuman determinados hechos sobre la base de características, cualidades que normalmente tienen las cosas, las personas. En definitiva, que tenga que probarse lo contrario a la normalidad. Por ejemplo, la inocencia. La inocencia es un estado de las personas, porque lo general es que las personas no cometan delitos. Entonces, lo extraordinario sería que los cometieran. Y eso significa que solamente lo extraordinario, o sea, la culpabilidad, es lo que hay que probar. El principio lógico, en cambio, dice que es más fácil probar las afirmaciones positivas que las negativas. Entonces, quien hace una afirmación positiva, la obligación existe, por ejemplo, es quien tiene que probar frente a quien hace la afirmación negativa. Y si es que hay alguna contradicción entre ambos principios, entre el ontológico y el lógico, tiene que primar el ontológico. ¿Qué pasa en nuestro sistema? Nosotros tenemos una norma en la que hacemos descansar toda la teoría de la carga de la prueba, que es el 1698 del Código Civil. Incumbe probar las obligaciones o su extensión a quien alega aquellas o estas. ¿Cuál es el principio que está detrás? Bueno, el que hemos estado hablando, el principio ontológico. El que alega un hecho que escapa a la normalidad tiene que probarlo, porque no es normal que una persona esté obligado para con otro. Lo normal se presume, lo anormal hay que probar. Pero esta es una norma que está establecida en el Código Civil, que está establecida para la prueba de las obligaciones, no de los hechos, que es lo que queremos probar, y que se refiere solamente a dos tipos de obligaciones, extintivas, las que se refieren a la existencia y a la extinción de las obligaciones, dejando de lado hechos que puedan decir relación con las nulidades, con convalidaciones, etc. Entonces, es una norma a la que yo no le pondría tantas fichas, pero que en definitiva es la única que tenemos. Y eso ha derivado que todo el tema de la carga de la prueba en los distintos órdenes se construya en base a creación jurisprudencial y doctrinal, porque el 1698 no es suficiente como para establecer de él
una estructura matriz, madre del tema de la carga de la prueba. Como yo estoy hablando de temas procesales exclusivamente, porque como dije, vamos a hablar de temas tributarios y administrativos a continuación, hay algo que a mí no me puede dejar de llamar la atención, y es la convivencia de un sistema de carga probatoria en un sistema de prueba en que la valoración sea libre o sea conforme a la sana crítica. ¿Y por qué? Estas son reflexiones que quiero compartir con ustedes. El sistema de carga de prueba, creo yo, se justifica plenamente en un sistema de prueba legal, en ese que le imponemos al juez fallar secundum allegata et probata, o sea, según lo alegado y lo probado. Y la verdad que este es el sistema en que se dio origen también al principio dispositivo, del que después, mucho tiempo después en realidad, emanó el principio de aportación de parte. No olvidemos que esta es la forma de valorar la prueba histórica, que está vigente todavía en el Código de Procedimiento Civil y que se fundamentó o se justificó por la verdad escasa o nula preparación que tenían los jueces en el medioevo, que eran, no sé, eran delegados del poder político. Entonces resultaba muy lógico que se desconfiara de ellos, porque no tenían ninguna independencia, no tenían una preparación también muy precaria. El juez de lo que se trataba era que interviniera lo menos posible en la controversia, que las partes hicieran sus alegaciones, presentaran sus pruebas. ¿Y qué se consiguió así? Bueno, se garantizaba de una parte el derecho a defensa, garantizábamos también que se estaba ante un juez independiente e imparcial. Y para evitar que el juez se arrancara por los tarros, en definitiva, con la valoración, valorara libremente, bueno, se estableció este sistema de prueba legal tasada, disponiéndose que se iba a tener por probado solamente aquello que la ley señalaba. Ahí estaban las pruebas, las plenas pruebas, o si la prueba era insuficiente, estábamos ante una semiplena prueba o prueba imperfecta. Y esta es una situación que la verdad es que dice relación también mucho con la naturaleza humana, porque es muy cómoda para el juez. Le impone la ley del mínimo esfuerzo. Un sistema de prueba legal es un sistema muy fácil de aplicar. Sumemos testigos, veamos si es que el documento es o no un documento público, que los actuarios firmen resoluciones. El juez no hace mayor esfuerzo en valorar, pero este es un sistema que en general en el mundo y lentamente en nuestro país dejó de aplicarse, principalmente diría yo por ser contrario a la lógica, porque no podía ser que la justicia se separara de la realidad, que habláramos todos sin ponernos colorados de que existía una verdad formal y una verdad material y lo diéramos por hecho. Eso que lo entendemos, nos acostumbramos a entenderlo nosotros, no se puede proponer, no se puede señalar en la calle. Entonces, cuando se renuncia a la valoración legal, como estamos haciendo con todos los cuerpos normativos actuales en que se permite al juez valorar racionalmente conforme a la sana crítica, creo yo que tiene que caer un poco la idea de que las partes tienen que aportar al proceso únicamente la prueba que les favorezca. Porque se abre paso así a este principio de adquisición procesal, en el sentido de que la prueba que aporta mi contendor también puede ser prueba que a mí me beneficie. Y al revés, la prueba que aporto yo también es prueba que puede beneficiar a mi contendor. La prueba deja de tener dominio, deja de ser de dominio de una de las partes. La prueba es del juicio y por eso el juez la puede valorar libremente. Desde ese punto de vista, entonces, el tema de la carga subjetiva de la prueba, tiene cada vez menos sentido. Y yo creo que para allá vamos. Piénsese cómo hemos ido permitiendo cada vez más en los distintos órdenes procesales la posibilidad de que el juez decrete prueba de oficio, porque estamos confiando en la persona del juez, porque la situación que tenemos actualmente es muy distinta a la que existía respecto a los jueces en el medioevo. Y al final, yo creo que uno podría decir que la carga no la tiene nadie.
sino que lo que uno tiene que sostener es que sin la prueba de los hechos, no es que el proceso no pueda resolverse. Sigue siendo el tema de la carga un criterio que sirve para orientar al juez cuando no tiene pruebas al momento de sentenciar. Pero finalmente, y con esto concluyo, yo creo que por el principio de adquisición procesal, de que las pruebas ya no son de una de las partes, ya no importa quién aporte la prueba que sirve para probar los hechos controvertidos, porque las pruebas aportadas por una u otra parte pueden, como les digo, contener detalles que terminen beneficiando al contendor. Y esto es importante a efectos de la valoración, porque lo que importa es que los hechos que son objeto de prueba puedan, en definitiva, esclarecerse, con independencia de quién contribuyó a aclararlos. Y que es lo que importa en un sistema de prueba legal tasada. Entonces, concluyo así. No me voy a meter en el 132 y en el 11, que me parece un tema muy entretenido a propósito de la interpretación, y del que espero podamos tener algunos minutos para conversar después. Pero quiero llamarles la atención que a mí me parece que el tema de la carga de la prueba, en definitiva, en un sistema en que se valora conforme a la sana crítica, no tiene mayor trascendencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Tavolari. Ahora es el turno de Claudio Jiménez. Él va a presentar una ponencia titulada Carga probatoria en el derecho administrativo. El profesor Jiménez es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con un magíster en Derecho Regulatorio por la Pontificia Universidad Católica de Chile y con un diplomado en Derecho Administrativo sancionador de la Universidad de Valladolid, España. Ha sido ayudante del Departamento de Derecho Procesal y del Departamento de Derecho Público, ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Chile y es miembro del Instituto Chileno de Derecho Administrativo. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Para mí es un honor y un desafío poder estar con usted. Agradezco profundamente esta posibilidad que me han otorgado de poder compartir algunas ideas, ¿cierto?, sobre derecho, que es lo que nos convoca en esta oportunidad, ¿ya? Y en particular, yo voy a abordar un tema que podría ser considerado un poco alejado y vamos a tratar de llevarlo un poco, ¿cierto?, a el objeto de este congreso, ¿cierto? Y en particular, una vez, ¿cierto?, que vamos a iniciar, vamos a acercarnos un poco a lo que es el procedimiento administrativo, el derecho administrativo, a partir de algunos puntos relevantes, puntos cardinales que son relevantes, como son primeramente el procedimiento administrativo, la existencia de presunciones en el procedimiento administrativo y evidentemente el tema que nos convoca, que es la carga de la prueba. Ahora bien, con esa premisa, nosotros sabemos, o por lo menos, ¿cierto?, lo que se ha desarrollado en los últimos años, es que existe un aumento, ¿cierto?, que es exponencial en el interés de los operadores del sistema jurídico que han desarrollado en algunos aspectos del procedimiento administrativo, en particular el procedimiento administrativo sancionador, ¿ya? Ese interés no solo tiene relevancia respecto al derecho administrativo sancionador, sino que también en todos los procedimientos administrativos es donde se generan actos que pudiesen ser desfavorables, ¿cierto?, para los intereses de los particulares. En ese sentido, ya es importante la concientización que ha existido y la ampliación, ¿cierto?, del conocimiento acerca de la aplicación de ciertos derechos fundamentales en los procedimientos administrativos, ¿ya? Todo ello en el contexto, ¿cierto?, de la aplicación del principio de legalidad y el control de la actividad de la administración. En ese sentido, ¿cierto?, es importante para la eficacia del ejercicio de ciertas potestades, ¿ya?, y también obviamente la eficacia de estos procedimientos administrativos, que se cumplan con determinadas reglas. En ese sentido, primeramente, vamos a hacer una pequeña mención que dice relación con el procedimiento administrativo en Chile, y en particular vamos a hacer algunas menciones al procedimiento administrativo sancionador y lo vamos a ir acercando, ¿cierto?, también a los órganos de la administración del Estado. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros tenemos que primeramente abordar, ya, es que la administración del Estado ejerce sus funciones, ¿ya?, a través del ejercicio de ciertas potestades públicas que van a poder, a través de las cuales, ¿cierto?,
se va a resguardar algunos bienes como el bien común, el interés general y el orden público, ¿ya? Pero que en ese ejercicio se pueden afectar, ¿cierto?, ciertos derechos de los particulares en el cumplimiento, ¿cierto?, de la verificación del cumplimiento de esas normas. En ese contexto, ¿ya?, nosotros sabemos que actualmente contamos con una ley de bases de procedimiento administrativo, que es la ley 19.880, ¿cierto?, que tiene una aplicación que es general y supletoria para todos los actos, para todos los procedimientos administrativos especiales, ¿ya?, que sustancia cada uno de los servicios y que muchos de ellos tienen su propia regulación a través de leyes especiales, ¿ya? En ese sentido, ¿ya?, es importante que nosotros podamos relacionar, ¿ya?, cuáles son esas reglas que vamos a aplicar a esos procedimientos administrativos especiales de manera común, ¿ya? Para poder hacer ese acercamiento primario debemos recordar, ¿cierto?, que tenemos el artículo 19, número 3 de la Constitución, ¿cierto?, que a partir del cual se consagra, ¿cierto?, la igual protección de la ley en el derecho, en el ejercicio de sus derechos, y también, ¿cierto?, a partir de su articulado desarrollamos los criterios de lo que conformaría en términos generales, ¿ya?, en términos muy generales, el derecho a un proceso racional y justo. Dicha norma tiene que ser vinculada, ¿ya?, necesariamente, ¿ya?, con la ley 18.575, que es la ley de bases generales de la administración del Estado, y con la ley 19.880, ¿cierto?, que es la ley de bases de procedimiento administrativo. Ello, por cuanto dichas normas que tienen aplicación general para los órganos de la administración del Estado contienen ciertos principios, ¿ya?, que resultan aplicables a todos los procedimientos administrativos, ¿ya?, procedimientos administrativos especiales, independientes de el servicio, ¿cierto?, que esté sustanciando ese proceso. Y ello, ¿cierto?, porque tiene un carácter que es general y supletorio, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto?, podemos señalar de que la ley de bases nos establece, ¿cierto?, un determinado margen, un determinado contexto, ¿ya?, en el cual, ¿cierto?, vamos a poder ejercer determinados derechos. Esto es muy importante y dice relación también con aspectos que están vinculados con los métodos de valoración y con la consideración de una regla de valoración, ¿cierto?, de la prueba y de carga de la prueba, que vamos a poder vincular también con la exposición que hizo la profesora anteriormente. De forma previa, tenemos que considerar, para poder entender este procedimiento, ¿ya?, la existencia de una estructura común. Y esa estructura común es entendida dogmáticamente, ¿ya?, pero que contiene ciertos elementos esenciales de los procedimientos administrativos. Entre ellos, ¿cierto?, tenemos una primera etapa que podría ser denominada de diversas maneras. Puede ser una etapa de inicio, de indagatoria o de fiscalización, por ejemplo. Tenemos luego de eso, ¿cierto?, una etapa que corresponde a una instrucción, ¿ya?, donde existe la posibilidad de ejercer un principio de contradictoriedad, por ejemplo, aportando pruebas. Y además de eso tenemos una etapa de término de finalización, donde generalmente, ¿cierto?, vamos a tener un acto administrativo terminal, o también, ¿cierto?, podemos hablar de una decisión o de una sanción. Pensemos, por ejemplo, una multa, ¿ya? Entonces tenemos esta estructura básica de 3 etapas, ¿cierto?, donde da lugar a un contradictorio, ¿ya? Y eso está recogido mayormente, ¿cierto?, o lo podemos derivar también del artículo 18, inciso primero y segundo, de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo. Entonces, en este primer contexto, ¿cierto?, con este contexto, ¿cierto?, normativo, podemos acercarnos un poco a la aplicación, ¿cierto?, del debido proceso en el procedimiento administrativo, en particular el procedimiento administrativo sancional, pero lo vamos a tomar de una manera más amplia, ¿ya? Y acá, como a partir de lo que estamos señalando, ¿cierto?, las sanciones administrativas están sujetas al cumplimiento de ciertas garantías. Y en eso, tanto la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema han sido consistentes en reconocer que existen ciertas garantías procesales que son aplicables, ¿ya?, a los procedimientos administrativos. Lo que se discute dice relación más bien con la extensión de esas garantías, ¿ya?, con la intensidad en que las vamos a aplicar y la forma, ¿cierto?, en cada uno de estos procedimientos especiales que la regulación ha ido generando. No obstante ello, ¿cierto?, entendremos que las garantías del debido proceso dotan de racionalidad, ¿ya?, al procedimiento, lo que permite aumentar su eficacia. Ello, ¿ya?, porque aumenta a su vez la eficacia disuasiva que tienen los actos sancionatorios. Al respecto, se puede señalar, ¿cierto?, que el conjunto de estas garantías dotan al proceso, ¿ya?, de un mejor procedimiento epistémico de la administración, ¿cierto?, para adoptar una mejor decisión, lo que la dota de legitimidad. Es decir, en este sentido, ¿cierto?, que el contradictorio, en el contexto de un procedimiento administrativo,
permite mejorar el procedimiento, permite recabar de mejor manera la información y a la vez lo dota de una mayor legitimidad respecto de las decisiones que se adoptan. ¿Ya? En ese sentido, esas sanciones, esas medidas, esas decisiones tienen también una mayor eficacia preventiva, ¿cierto? Ya que ha sido generada a través de un procedimiento que consideramos justo. En ese sentido, ¿ya? Tenemos que determinar cuál es el alcance, ¿ya? Del debido proceso en el derecho administrativo. Y aquí hay ríos de tinta, pero básicamente lo que se ha aceptado, ¿cierto? En términos muy generales, es que no todas y cada una de las garantías asociadas al proceso contenidas en el bloque constitucional deben considerarse aplicables, ¿cierto?, a los procedimientos administrativos. Pero en cuanto a la sanción administrativa, en Chile hay un hito principal, que es la sentencia del Tribunal Constitucional de 244 del año 1996, ¿cierto?, que establece que los principios inspiradores del derecho penal previsto en la Constitución son aplicables al derecho administrativo sancionador, por cuanto ambos serían manifestaciones del jus puniendi propio del Estado. Ahora, aquí hay que hacer una salvedad que es relevante, que de igual modo, ¿cierto?, la administración también emite actos que no son necesariamente sanciones administrativas, pero que son actos que pueden ser considerados actos desfavorables, ya que limitan o restringen ciertas garantías, pero que igualmente no implican, ¿cierto?, un reproche. Esos actos también van a requerir, ¿cierto?, ser dictados en un contexto de un proceso que también tenga ciertas reglas de racionalidad y justicia, toda vez que van a afectar ciertas garantías. ¿Ya? Entonces, tenemos que en línea con la aplicación de estas normas matizadas, ¿ya?, de debido proceso que están matizadas, hay ciertas normas que regulan la prueba, ¿ya?, y que implican, ¿cierto?, que el ejercicio de ciertos derechos de carácter procesal y que tienen incidencia, ¿cierto?, en la decisión que va a adoptar la administración. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a defensa, el derecho a ser debidamente emplazado, la posibilidad de ser oído, el derecho, ¿cierto?, a formular alegaciones en tiempo y forma, el derecho a producir y presentar pruebas y el derecho a controlarla, ¿ya?, a controlar la prueba producida por la administración, por ejemplo, ¿cierto?, a través de los medios de impugnación. ¿Ya? En ese contexto va a resultar relevante, ¿ya?, en ese contexto va a resultar relevante la aplicación que tenga el principio de contradictoriedad contenido en el artículo 10 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo en cuanto a la posibilidad de aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio durante el proceso. En ese contexto, ¿cierto?, lo que nosotros podemos preguntarnos inmediatamente es cómo estas garantías de debido proceso podrían tener una incidencia, ¿ya?, en el procedimiento, a los procedimientos administrativos, en particular los que generan actos desfavorables o también actos de gravamen. Y en ese sentido va a tener relevancia, ¿ya?, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia va a tener relevancia también en sede administrativa, ¿ya?, o sea, los procedimientos que sustancian los servicios. Y acá resulta relevante, ¿cierto?, porque ¿cuál sería la aplicación? Básicamente tenemos dos supuestos, ¿cierto?, que uno que es la presunción de inocencia en tanto regla de trato, o también, y por otra parte, ¿cierto?, la presunción de inocencia en tanto regla de distribución de carga de la prueba. Hay otros autores también que han señalado que habría una tercera faceta que tendría la relación con el estándar probatorio, pero nosotros, ¿cierto?, a lo que nos vamos a abocar en este momento es a la regla de distribución, o sea, al principio de inocencia como regla de distribución de carga de la prueba. ¿Ya? En este sentido, ¿cierto?, esto pasa a ser relevante, ¿ya?, porque la carga de la prueba, como en parte también como lo señalaba la profesora Tavolari anteriormente, va a cobrar mayor relevancia en sentido contrario al que intuitivamente nosotros podríamos adjudicarle. Y es que la carga de probar un hecho se va a volver relevante ante el riesgo de no poder acreditar un hecho. Es decir, en cuanto se establezca una regla de decisión ante la falta de pruebas. ¿Ya? Cuando no tenemos pruebas, es cuando la carga de las pruebas pasa a ser relevante. No obstante, vamos a ver que hay muchas matizaciones respecto a esto en el procedimiento administrativo. Como ya lo señaló la profesora, hay una fase objetiva, ¿cierto? Una fase objetiva, una regla de juicio, que es la que en este caso, ¿cierto?, para nosotros sería más relevante. Y sería relevante y aplicable, ¿cierto?, porque básicamente se replican ciertos aspectos que dicen relación con la imposibilidad del adjudicador de no pronunciarse sobre el asunto que ha sido sometido a su conocimiento, lo que en el procedimiento administrativo ha tenido recepción, ¿ya?, y su fundamento en la aplicación de los principios conclusivos,
¿ya? Contenido del artículo 8 y el principio de inexcusabilidad del artículo 14, ambos de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo. Ahora bien, de igual modo, cobran relevancia los principios de impulsión de oficio del procedimiento de la Ley Orgánica de Bases o Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado y el principio de celeridad. ¿Ya? Entonces, la carga de la prueba, a partir de estos principios, uno va a derivar, considerando, ¿cierto?, el principio de presunción de inocencia, que en la acreditación de una hipótesis que implica atribuir una infracción o una hipótesis inculpatoria, va a recaer, ¿ya?, en la administración. O sea, la administración es la que debe acreditar dicha hipótesis. Ello no obsta, ¿cierto?, a que luego, en una segunda etapa, el administrado, ¿ya?, va a tener la posibilidad de desvirtuar esa inculpación. Esto va a tener distintos juegos, ¿ya?, que va a ser relevante que lo vamos considerando y que tiene una aplicación práctica también, evidentemente, ¿cierto?, en el tema que los convoca, por ejemplo, los procedimientos que tramita el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Ahora bien, como bien señalaba la profesora, y esto vamos a hacerlo presente, la carga de la prueba pierde relevancia dependiendo del sistema probatorio aplicable. Y en particular, ¿cierto?, en la mayoría de los procedimientos administrativos que tienen luego un contencioso administrativo, aplican reglas vinculadas, ¿cierto?, a la sana crítica. Y en ese sentido, ¿cierto?, la relación de la carga de la prueba pierde relevancia y pasa a ser relevante cuando no tenemos pruebas. Porque en el fondo, ¿cierto?, muchas de las decisiones se van a adoptar en base a presunciones, ¿ya? Eso es particularmente relevante. Y vamos a ver que existe también una transitoriedad, porque estamos considerando, ¿cierto?, ciertas reglas que están en el procedimiento administrativo, pero cuando impugnen, ¿cierto?, y pasen a sede judicial, algunas de esas reglas pueden cambiar. Por lo tanto, vamos a tener una transición, ¿cierto?, entre la decisión de la administración y eventualmente lo que pueda decidir, ¿cierto?, que se pueda decidir en sede judicial, por ejemplo, en un tribunal especial, ¿ya? Tenemos entonces que ahora pasa a ser relevante, ¿cierto?, ciertas presunciones. Y que dicen relación, ¿cierto?, con la carga de la prueba. Perdón, se me atrasé un poco. Las presunciones. Y acá, ¿cierto?, pasa, como lo estamos señalando, a ser relevante las presunciones y en particular la presunción de legalidad de los actos administrativos que está contenida, ¿cierto?, en el artículo 3 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Y que muchas veces, ¿cierto?, ha tenido distintas interpretaciones en cuanto a su alcance. Hay veces que se ha señalado que tiene que ver solamente con la ejecución del acto y por otras partes también parte de la doctrina ha señalado que implica también una regla de distribución de carga a la prueba, ¿ya? Entonces, básicamente, esa discusión respecto del alcance de la presunción va a tener incidencia en distintos tipos de actos, por ejemplo, un acta de fiscalización, ¿ya? O sea, cuando lo pensamos de esa manera, ¿cierto?, podemos tener eventualmente un acto administrativo, ¿ya?, que va a dar cuenta de un hecho y que eventualmente va a ser, podría ser controvertido en el contexto de un procedimiento administrativo, ¿ya? Estas presunciones, en el contexto del procedimiento administrativo, tienen una limitación. Y esa limitación está radicada en el artículo 35 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, en particular en el sistema de valoración de la prueba rendida. Y ello, toda vez que el sistema de valoración establecido corresponde a que la prueba se apreciará en conciencia, lo que parte de la doctrina lo ha asimilado a una especie de libre convicción, pero que en el contexto del procedimiento administrativo, atendido los principios generales que resultan aplicables y la exigencia de racionalidad, termina siendo asimilado a un sistema de valoración de sana crítica, ¿ya? Lo que afecta, ¿cierto?, entre comillas, una pérdida o una disminución de la relevancia de la presunción de legalidad cuando tenemos contextos donde hay amplia prueba, ¿ya? Pero pasa a ser relevante, ¿cierto?, cuando no tenemos la cantidad suficiente de antecedentes. Como pueden ver, aquí ya tenemos dos supuestos. Tenemos primeramente un supuesto que dice relación con la presunción de inocencia y también tenemos un supuesto que dice relación con la presunción, ¿cierto?, de legalidad del acto administrativo. Ahora bien, en Chile, ¿ya?, no tenemos una norma que regule expresamente la carga de la prueba en el procedimiento administrativo y en particular, ¿cierto?, en el procedimiento administrativo sancionador.
Sin embargo, ¿cierto? Ya, como hemos señalado, atendía a la aplicación del principio de presunción de inocencia en cuanto a regla de distribución de carga a la prueba, va a ser la administración la que va a tener la carga de probar los hechos que constituyen la conducta que se atribuye, o bien la conducta que se imputa en algunos casos. Como indicamos, ¿cierto? Hay una serie de principios relevantes, ¿ya? Y que dicen relación con esta validez del acto administrativo. Y esa validez, y esta parte puede ser tal vez para ustedes más relevante, ¿ya? Se encuentra vinculada y afectada a esta presunción y de la veracidad, ¿cierto?, de los hechos que se establecen en este tipo de actos a partir de algunos elementos que son relevantes. Primero, la naturaleza de la presunción, ¿ya? Que en el caso, ¿cierto?, como vamos a revisar, se trata de una presunción simplemente legal, que además de eso tenemos un principio de contradictoriedad que nos permite aprobar prueba en contrario, que además de eso tenemos un principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, que es particularmente relevante en tanto respecto, por ejemplo, de los actos que son desfavorables y las sanciones en específico, ¿cierto?, dentro de ese género, exige, ¿ya?, a la administración que actúe con objetividad. Además de eso, ¿cierto?, tenemos el sistema de valoración de carga de la prueba, ya lo señalamos, ¿cierto?, asimilable a la sana crítica finalmente. Y el punto más relevante, que yo creo que es el más relevante de esta presentación, dice relación justamente con la exigencia de motivación de la actuación del acto de la administración, ¿ya? La exigencia de motivación del acto. Suena como un poco raro, pero vamos a llegar allá. Entonces, primeramente, ¿cierto?, en cuanto a la naturaleza de la presunción de legalidad del acto, sabemos que es una presunción simplemente legal que puede ser desvirtuada mediante la presentación de prueba en contrario, no siendo absoluta y permitiendo el ejercicio, ¿cierto?, de derecho a defensa, como señalamos a partir, ¿cierto?, de este ejercicio de principio de contradicción. Esto se vuelve relevante en el siguiente punto. Como habíamos señalado, pierde un poco el sentido de la carga de la prueba. Como bien señaló la profesora, en sistemas donde aplicamos la sana crítica, ¿cierto?, pierde el sentido la atribución de la carga de la prueba. Y aquí se va a desplazar, porque el control de la actividad de la administración va a terminar recayendo en la motivación del acto. A partir del artículo 11, inciso segundo, y 41, inciso cuarto, ¿cierto?, de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, lo que se va a controlar después a través, por ejemplo, un medio de impugnación, es la racionalidad que existe en la decisión y la exposición de los fundamentos, ¿ya?, que la justifican y que además de eso están recabados en un expediente administrativo que ha sido elaborado previamente. ¿Ya? Entonces, ese control de motivación implica, ¿cierto?, una garantía para el administrado, en tanto a través del control, ¿cierto?, se puede controlar la discrecionalidad en el ejercicio de una potestad pública. O sea, cuando a mí me imponen una multa, me van a tener que decir por qué, cómo, cuál es el expediente, qué pruebas se recabaron, etc. Y en ese sentido, ¿ya?, como bien señalado también anteriormente, la prueba, más allá de que la aporte, va a ser relevante porque conste en el expediente y porque ha fundamentado una decisión. En este punto, creo que iba un poquito más rápido. Sí, creo que sí, pero se me olvidó. Disculpen. En este punto, ¿cierto?, ya entendemos de que tenemos este contexto de principios, ¿cierto?, que dotan de racionalidad a este procedimiento administrativo y en particular a las sanciones, y que puede ser aplicado, por ejemplo, en los distintos procedimientos que pudiese sustanciar, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno, y que dicen relación justamente con la aplicación de determinados actos o la emisión de determinados actos. Y acá yo me atreví un poco a hacer algunos comentarios y a partir de algunas reflexiones, y que me interesaría, ¿cierto?, que tal vez poder acercarnos un poco, tratar de acercar un poco esto que suena un poco lejano a lo que ustedes tal vez los convoca. Y en cuanto a las presunciones, ¿ya?, las discusiones han llevado a que existan ciertas, por decirlo de alguna manera, tensiones sobre algunos aspectos que dicen relación con la carga de la prueba. Y esas tensiones, por ejemplo, han estado vinculados al contenido del artículo 21 del Código Tributario, ¿ya?, en tanto establece, ¿cierto?, una regla para el contribuyente, ¿cierto?, de probar determinado hecho, una regla de prueba, ¿ya? Y eso ha generado distintas dificultades, porque de cierta manera tenemos que hacer convivir un poco este sistema general,
¿ya? Con estos sistemas que son particulares, porque cada uno de los servicios que tiene algún tipo de potestad, muchos tienen alguna facultad, alguna potestad sancionadora y tiene sus propios procedimientos. Y en este caso en particular, ¿cierto? Tenemos además una serie de presunciones que pueden generar ciertos conflictos. Así, por ejemplo, respecto del alcance del artículo 21, en cuanto a los procedimientos y etapas donde podría resultar aplicable, se ha discutido, ¿ya?, en sede constitucional sobre su alcance, indicándose desde distintos puntos, por ejemplo, un punto de vista maximalista, que su aplicación podría llegar a corresponder tanto en sede administrativa como en sede judicial, o sea, una vez, ¿cierto?, impugnados los actos. Inclusive en procedimientos a cuyo término se podría aplicar un acto desfavorable o también en el contexto de un procedimiento sancionatorio. Esto es materia de discusión, evidentemente. ¿Ya? En ese contexto, por ejemplo, podemos mencionar una sentencia del Tribunal Constitucional, la 5006 del año 2018, que dice relación, por ejemplo, con la aplicación del artículo 21, el cual, en principio, ¿cierto?, uno podría considerar que no sería contrario al principio de inocencia porque limitaría, o sea, que se encuentra limitado ese artículo, una de las interpretaciones, a los procedimientos de fiscalización y no necesariamente, ¿cierto?, a los procedimientos contenciosos posteriores. Ahora bien, dicha situación también, por ejemplo, tendría que tener algún tipo de forma en que se conjugue, ¿cierto?, con lo que habíamos señalado respecto a la presunción de legalidad de los actos, que también, ¿cierto?, implicaría en algunos aspectos, ¿cierto?, en algunos aspectos, no en todos, podría llegar a implicar, hay ciertos autores que así lo señalan, estoy pensando, por ejemplo, en Andrés Bordalí, una transición, ¿cierto?, una atribución de una carga de la prueba a, en este caso, quien es regulado. ¿Ya? Como pueden ver, esto va a generar, en el contexto de un contencioso, eventualmente puede generar una disonancia, puede existir una transición, ¿ya?, entre el uso de presunciones en sede administrativa y la aplicación de una regla de carga de la prueba en sede judicial. En particular, si pensamos en el artículo 132 del Código Tributario. En tanto, ¿cierto?, exige en el control de la actividad del servicio que aquel acredite su decisión. Lo que de haber sido fundado únicamente en presunciones, eventualmente, ¿cierto?, aumentaría la posibilidad de ser revocada. En ese caso, ¿cierto?, esto podría conllevar que la decisión no resultara eficaz, pues podría ser dejada sin efecto cuando sea sujeta al control de su motivación en sede judicial, pues una vez revisado el expediente administrativo, los antecedentes que fundan la decisión no permitan, ¿cierto?, generar la convicción del juzgador en el contencioso y, de cierta manera, decir que el trabajo que se hizo por la administración no fue suficiente. ¿Ya? Si se fijan, esta disonancia que existe entre el procedimiento previo y el procedimiento en el contencioso puede generar problemas de eficacia, ¿cierto?, en la emisión de estas sanciones, porque podría ser que lleguemos a efectuar procedimientos que no lleguen a ninguna parte, ¿ya?, porque existen reglas que pudiesen ser relevantes al momento de adoptar una decisión en una instancia posterior. Acá, ¿cierto?, vuelvo a reiterar que es relevante en este sentido el tránsito, ¿ya?, que se ha producido en cuanto al control de los actos, en particular respecto a la aplicación general, ¿ya?, y también por parte, por ejemplo, de los mismos tribunales tributarios, de conceptos como la motivación del acto, que están contenidos en el artículo 11 y 41, ya lo señalamos, de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, y las exigencias de reglas de racionalidad que doten a los procedimientos administrativos que apliquen o que determinen, ¿cierto?, la necesidad de aplicar una sanción o bien de un acto desfavorable, y con ello, evidentemente, ya, poder controlar de mejor manera el ejercicio de esas potestades públicas, pero que nuevamente evidencia de que el tema de la carga de la prueba en este contexto está perdiendo relevancia. Estamos casi listos, ¿cierto? Ya. Muy breves puntos que voy a mencionar someramente por si obviamente después ustedes los quieren retomar, y como ya lo señalamos, ¿cierto?, sabemos que tenemos la aplicación de determinados derechos que constituyen el debido proceso de los procedimientos administrativos, que hay una conjunción respecto de la aplicación de ciertas presunciones en relación a la carga de la prueba. Tenemos que es relevante, ¿cierto?, esta presunción de legalidad, y sabemos también de que existen ciertas tensiones, por decirlo de alguna manera, entre presunciones especiales y presunciones generales, que sea materia de discusión tanto en sede constitucional como, ¿cierto?, en otros tribunales, especiales, en cuanto al alcance, intensidad y la exigencia, ¿ya?, de cumplimiento de determinadas cargas.
¿ya? En particular, ¿cierto?, las que son impuestas al contribuyente respecto de la acreditación de determinado hecho. Muchas gracias. Eso es lo que... Muchas gracias, Claudio. Ahora es el turno de Eduardo Morales. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes. Nunca hay que creer mucho lo que dicen los papeles ni las presentaciones. Yo vengo acá solamente como profesor de la facultad respecto de un tema que es el tema de la carga de la prueba. Y si uno se pone a pensar por qué el Código Civil durante mucho tiempo, desde su creación, de su promulgación, duró mucho tiempo, con todo lo que esto significa, con todos los conceptos, las definiciones que tenía, ¿por qué el Código Penal también duró tanto tiempo sin modificaciones sustanciales? ¿Por qué el Código de Procedimiento Penal también tuvo un periodo bastante largo de tiempo en el cual no tuvo modificaciones sustanciales, y cuando las tuvo fue no por problemas sistemáticos, sino que fundamentalmente por problemas económicos, porque no había cómo financiar a los promotores fiscales? ¿Y qué es lo que pasó con el Código de Procedimiento Civil? Llegamos a una sola conclusión, de que todos estos textos normativos obedecían a un sistema. O sea, había alguien que creó este sistema, y más encima el legislador, sobre todo a la base de esto, que el legislador era una sola persona. En el Código Civil era Andrés Bello. En el Código Penal había una comisión, pero fundamentalmente hay un señor Reyes que era el que llevaba la batuta y el que organizó el sistema. ¿Para qué decir el Código de Procedimiento Penal? El Código de Procedimiento Penal es obra de Manuel Egidio Ballesteros, y él pensó cómo era el sistema y fue creando, armando todo como él pensaba que tenía que resolverse los conflictos. ¿Y qué pasó con el Código de Procedimiento Civil? Lo mismo. En el Código de Procedimiento Civil había una sola persona, Manuel Sánchez Fontecilla, que hizo un proyecto completo, lo propuso, se le hicieron modificaciones, pero había un sistema. ¿Qué pasó con la ley de impuesto a la renta? ¿Qué pasa con el Código Tributario? No obedecen a ningún sistema. Hoy día nos acabamos de enterar, gracias a PIA, que el gran logro que había hecho un gran grupo de tributaristas y profesores de derecho tributario con la ley 21.210 no tiene ninguna importancia. Que era la regla de decir, mire, aquí tenemos que establecer la carga de la prueba. ¿Quién tiene que...? ¿Se acuerdan que se modificó el 132? Porque precisamente también había el Servicio de Impuesto Interno tenía que probar. Pero PIA nos acaba de decir que esto no es necesario. ¿Y por qué no es necesario? Porque el sistema probatorio que tenemos nosotros actualmente, que es el sistema de la sana crítica, no hace necesario establecer estas cargas. ¿Y por qué razón? Porque es el juez el que tiene que orientar, el juez el que tiene que presidir, y el juez el que tiene que convencernos de por qué razón existe esta forma de acreditar o una forma distinta de acreditar. Entonces, ¿cuál es nuestro gran problema en materia tributaria? Es que se meten cosas en la juguera, se inventan cosas, se agregan cosas que no tienen ningún sentido lógico ni sistemático. Entonces, ¿qué pasa con nuestro código? Le falta sistematización, le falta que alguien, una sola persona, porque si hay mucho una comisión que sabemos que lo que pasa con las comisiones, generan problemas. Y el gran problema que se plantea es que muchas veces en materia tributaria se han incorporado ideas nuevas, pero ni siquiera los operadores del sistema tributario saben realmente cómo opera el sistema. Me explico. En el caso de la sana crítica, ni siquiera los profesores en general o quienes practican entienden claramente cómo se materializa la sana crítica. Y no tanto en las reglas de la lógica, porque la lógica todo el mundo más o menos entendió en el colegio, vio qué es lo que era, se ve periódicamente en los artículos qué es lo que es la lógica. Pero el problema fundamental es la máxima de la experiencia. Y nosotros tenemos que gran parte, muchas veces, de los asuntos se pueden resolver sobre máxima de la experiencia. No es la razón hoy día, el motivo de saber cuáles son estas máximas de la experiencia para poder precisar un poco más, sino que mi idea es básicamente ver cuál ha sido el tortuoso camino que ha tenido que sufrir la carga de la prueba desde que se creó la primera ley de impuesto a la renta hasta nuestros días y la importancia que tiene estas reglas en la actualidad, particularmente porque precisamente se han cambiado las leyes varias veces, se han cambiado, se han incorporado nuevos principios que probablemente sean dicotómicos, una misma regla dentro del mismo código, y lo que es muy importante para nosotros desde el punto de vista tributario
es que la legislación tributaria, la que actualmente tenemos, prácticamente es una legislación que ha estado vigente durante 3 constituciones distintas. Y cuando hablamos de 3 constituciones distintas, hablamos de 3 sistemas de entendernos distintos, totalmente distintos. Y si más encima unimos a que la actual constitución sufrió grandes modificaciones a partir de 1989, vamos a llegar a la conclusión de que prácticamente nuestro sistema tributario no guarda muchas veces relación con los principios de la Constitución, durante mucho tiempo no lo hizo, y tampoco con principios generales que están en algunos tratados que se utilizan mucho para otras cosas, pero no para materia tributaria. Para otros, que eso es legítimo, pero tan legítimo es aplicar esos derechos, la regla de los derechos humanos respecto de las personas en general, como también de la relación que tenemos nosotros con el Estado, a través de los tributos. Vamos entonces al tema de algunas cosas de las cargas de la prueba, algunas premisas generales, y ya las mencionó Pía, y que dicen relación fundamentalmente con este artículo, el 1698 del Código Civil, que establece la regla general para todo tipo de obligaciones. Nosotros tenemos que partir de la base que la obligación tributaria es un tipo más de obligación, y una obligación que es creada por la ley. Pero no, que sea creada por la ley no significa que no sea obligación. Y esto es muy importante desde el punto de vista en general de cómo se probaba. Cómo se probaba, cómo se dejó de probar y cómo se prueba actualmente. En primer término, habíamos, para desglosar un poco más esta regla del 1698, teníamos algunos principios. Que incumbe probar las obligaciones a quien las alega. Evidentemente, en el campo normativo, nosotros no celebramos contratos. Lo anormal es que celebremos contratos y estemos obligados respecto a alguien. La libertad plena, sabemos que eso no existe porque hay ciertas obligaciones que uno se impone que son obligaciones legales, más bien que contractuales. Y normalmente cuando uno no quiere imponerse obligaciones, probablemente tenemos responsabilidad extracontractual, por algún error, por algún accidente, etc. Pero lo normal es que la contratación no sea así. Bueno, aquí la primera regla es que incumbe probar que existe una obligación al que alega la existencia de la obligación. En segundo lugar, una vez acreditada la obligación, yo tengo que demostrar que cumplí la obligación. Usted tiene la obligación de darme algo, tiene que cumplirla. Segunda regla, la misma. A quien incumbe probar la extinción de la obligación, a quien alega la extinción, por cualquier causa. Después incumbe probar los hechos ilícitos a quienes los imputan. Claudio ya nos ha mencionado claramente el derecho sancionador. Bueno, el derecho penal, después de mucho tiempo, también se estructuró sobre la base de la idea del principio de que quien imputa algo a alguien tiene que demostrarlo. ¿Y por qué razón? Porque existe el principio de inocencia. Y ese principio de inocencia está tanto en sede penal como en sede administrativa. Nosotros no podemos ser sancionados administrativa ni penalmente mientras no existe un proceso. Y mientras tanto, somos inocentes. Por eso está el tema de los ingresos ilícitos. Cuando dice, esta plata no tributa porque me la robé. ¿Por qué? Si usted no está condenado, esa plata es suya. Y tiene que pagar impuestos. Es que yo soy traficante. Muéstrame la sentencia. No tengo sentencia. Usted es inocente y por consiguiente tiene que pagar. Así de simple. Después tenemos que incumbe probar la diligencia a quien se encuentra moroso. Obviamente. Si aquí hay una suerte, en la relación contractual, hay una presunción, un principio de que el incumplimiento normalmente es culposo. Por consiguiente, uno tendría que demostrar que hizo todo lo posible para dar cumplimiento a la obligación. Otra regla, lo anormal hay que probarlo, obviamente. El caso fortuito, la fuerza mayor, tiene que ser probado. El caso fortuito es bastante, uno podría decir, excepcional. En los últimos tiempos hemos visto que no es tan excepcional. Ocurre periódicamente, pero hay que considerar. Ejemplo, caso fortuito, lo hemos sentido durante 2 años más o menos. Me refiero al COVID, nada más. No me refiero a otras cosas. Al COVID. Entonces ahí también tenemos el caso fortuito. ¿Necesitamos probar muchas veces el caso fortuito? Probablemente, en esos casos de pandemia, probablemente no. Pero créanme que más de alguna oportunidad, y se ha visto en los tribunales, es necesario probarlo. ¿Por qué? Porque hay ciertos impedimentos que, no obstante el caso fortuito, uno pudo seguir desarrollando actividades. Incumbe probar como regla general a quien afirma, e incumbe probar a quien no cuenta con una presunción simplemente legal. Esto es tremendamente importante y no hay que olvidarlo nunca. Las presunciones simplemente legales implican alteración de carga de la prueba. Y no es necesario que la ley diga se presume tal cosa para entender que estamos frente a una presunción. Y lo vamos a ver respecto de todas las modificaciones que se han introducido
el Código Tributario, donde específicamente hay aparentemente dos reglas que parecen inocuas, pero que en realidad no lo son, y que son muy favorables a los contribuyentes. En delitos de infracciones sabemos claramente la presunción de inocencia y que la carga recae al acusador. Nosotros ya sabemos, y esto como resumen nada más, de que la relación jurídica tributaria es un vínculo en que genera una obligación, y esta obligación puede ser de dar tributo, hacer, presentar declaraciones, o de no hacer, abstenerse de entrabar la fiscalización. Y es una obligación, y esto es muy importante, determinable. Aquí veo varios alumnos, no se aterroricen con derecho tributario, es una obligación determinable. Es la ley la que da los elementos y dice al final, usted calcule los elementos y dígame cuánto es lo que me tiene que pagar. Así de simple. No, es que es mucho número, muchas cifras y todo. Todo es número, así que no se preocupen por eso. Entonces, te dar, hacer o no hacer. Y es determinable por la razón de que es la ley la que indica los parámetros que van a determinar, desde el punto de vista de la obligación de dar propiamente tal, cuánto es lo que yo le tengo que pagar al fisco por concepto de tributos. Y se trata siempre de una obligación de dinero. Sí, por eso muchas veces unos colegas me han reclamado mucho que digo esto, que si esto no es cuando están los juicios, esto es un juicio cobro peso, nada más. Un juicio cobro peso que se tramita ante un tribunal especial que dice que sabe mucho, y hemos visto que no es tan así, y que tiene ciertos elementos, ciertos antecedentes que en realidad es un cobro de peso. Es lo que me cobra el fisco, lo que me dice el fisco que yo le debo, o lo que yo le digo al fisco que me tiene que devolver. Una suma de dinero. No le estoy diciendo al fisco que me quiera, sino que me devuelva lo que él me retuvo. Nada más. ¿No? Eso es. Desde el punto de vista del desarrollo de la carga de la prueba, y aquí eso es súper importante, vamos a ver que la carga de la prueba nace, muere y vuelve a nacer. Nace con la ley de impuesto a la renta, o la original ley de impuesto a la renta, se establecía básicamente este procedimiento. Primero, todas las cuestiones de competencia, los juicios tributarios se tramitaban como un juicio ordinario, común y corriente. O sea, con las normas del Código de Procedimiento Civil. Entonces, si aplicábamos las normas del Código de Procedimiento Civil, teníamos dos partes, la autoridad fiscal y el contribuyente. Entonces, ¿qué más sucedía? Había, que se parece mucho hoy día a los juicios de Hacienda, no había ni réplica ni dúplica, salvo que los montos fueran importantes. Había un término probatorio, acuérdense que en el Código Tributario no había plazo originalmente, aquí 20 días, y se hacía todo este procedimiento con la regla de que había una apelación ante la Corte de Apelación y adicionalmente se aplicaba la casación de acuerdo con las reglas generales. Pero ya estas reglas generales ya no era la casación original, sino que ya esta casación era la casación que impedía la aplicación del recurso de casación a todas las causales del 768 del Código de Procedimiento Civil, sino que solamente a algunas, y excluía, por ejemplo, la fundamentación de la sentencia. O sea, si la sentencia no tenía una decisión, era casable. Pero todas las sentencias tributarias tienen decisiones, no hay ninguna que no tenga. Lo que falla muchas veces en las sentencias tributarias es la fundamentación, pero eso no era susceptible de casación. Entonces ya diríamos esta materia más o menos asentado. Pero tengo que decirles que esta ley de impuesto a la renta, que se aprobó en 1923, o sea, tiene 100 años, la ley permanente, con la Constitución de 1833, ¿qué es lo que ocurrió con esta ley? Bueno, en 2 años se modificó 3 veces. Entonces, con esos 2 años que se modificó 3 veces, hubo un cambio sustancial en algunas materias que vamos a analizar enseguida. Primero, se incorporó el impuesto global complementario. Antes no había. Esto fue producto de los ruidos de sables, porque el Congreso no aprobó el impuesto global complementario, y esto fue importante porque, fíjense ustedes, por decreto ley, o sea, al margen de la Constitución de 1833, se creó el impuesto global complementario. Para algunas cosas no dicen, no, pero es que un decreto ley, no hay ningún gobierno que haya derogado un decreto ley que establezca impuestos, ¿no? Para que lo tengan presente. Entonces, la legitimidad de los decretos leyes se cuestiona todo, menos en materia tributaria. ¿Por qué? Porque es recaudación. Entonces, los principios se caen cuando hay recaudación. Y después tenemos otra regla más importante, y esto también aquí está vinculado también indirectamente con Claudio. El decreto ley 755 es una ley de impuesto a la renta. Fue el producto también de una asesoría internacional de la misión Kemmerer, que hizo muchas cosas, y entre otras cosas también asentó las bases de la Contraloría General de la República. Entonces, aquí tenemos la misión. ¿Y qué problema tuvo la misión Kemmerer con nosotros? En que aquí es donde se cambia el sistema probatorio.
Es en esta ley, esta primera ley, donde el sistema probatorio cambia y ya no discutimos ante los tribunales en primera instancia, ante los tribunales ordinarios en primera instancia, sino que discutimos ante el mismo director del Servicio de Impuestos Internos, con la posibilidad de que exista un recurso de apelación y también un recurso de casación. Entonces, le debemos a la misión Kemmerer el cambio de paradigma de cómo se resuelven los conflictos tributarios en sede jurisdiccional, entre otras muchas cosas. Entonces, aquí tenemos este sistema. Y este sistema se mantuvo de manera inalterable hasta 1960, donde se incorporó y se mantuvo, ya con la Constitución de 1925. Y en este decreto con fuerza de ley 190, que hay que, dicho sea de paso, es producto de un fracaso también en materia tributaria, porque el Código Tributario va a comprender toda la legislación tributaria, y como se demoraron tanto, había muchos abogados lamentablemente en la comisión, todos comentaban. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Es que solamente se aprobó la parte administrativa de la legislación tributaria, más el tema sancionatorio, más el procedimiento de defensa, y por último, la prescripción. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Desde esa fecha, 1960, estamos prácticamente con la misma estructura del Código Tributario que se creó durante la vigencia de la Constitución de 1925. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, y por mucho que ahora esté el decreto de ley 830, si uno compara el de ley 830 con este, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que el 830 se ha ido incrementando, ¿no? Con artículos bis, ter, quater, quinter y así sucesivamente. Pero es sustancialmente el mismo. En el caso de cómo se prueba quién tiene la carga en general, nosotros tenemos que volver nuevamente a saber de qué tipo de tributo estamos hablando. Porque a quién le corresponde acreditar normalmente va a ser al que afirma. ¿Y quién está afirmando normalmente los impuestos de declaración? El contribuyente. Entonces el contribuyente afirma y el contribuyente tiene que probar. Porque en el fondo, y allí está el sustrato fáctico, el sustrato normativo de por qué existe el artículo 21. Porque el artículo 21 parte de la base de que son los contribuyentes los que presentan sus declaraciones y son los contribuyentes los que tienen los antecedentes necesarios para determinar el monto de la obligación tributaria. Y precisamente por esa razón son los contribuyentes los que en principio tienen que presentar la declaración y tienen que probar cada una de sus afirmaciones. 1689 dice que el que afirma tiene que probar. Así es. Yo probé que esto era mi ingreso y estos ingresos los determinaron que cuál era mi renta y por consiguiente esa es la regla. Así de simple. Entonces, por eso uno no podría escandalizarse y decir, oh, el artículo 21 es tremendo. No, pues el artículo 21 se tiene que aplicar en su justa medida. ¿Y cuál es la justa medida? Si tenemos impuestos de declaración, el que declara tiene que probar. Así de simple. Lo que pasa es que el artículo 21 se ha extendido a otros ámbitos que no le corresponden, según vamos a ver enseguida. Entonces, básicamente acá, ¿cómo se determinaba la obligación tributaria? Básicamente, o es por el contribuyente, por el servicio, o eventualmente por el juzgador. En el caso del servicio, teníamos, y todavía tenemos, un problema, y que corresponde básicamente a los juicios de cobro de contribuciones. Porque en el juicio de cobro de contribuciones, quien hace el cálculo es el Servicio de Impuestos Internos. Entonces yo tengo que demostrarle al servicio que él se equivocó. No, al contrario, él debería demostrar cómo hizo el cálculo. Y si uno ve cómo está el sistema de este procedimiento en particular, prácticamente es el contribuyente quien tiene que demostrar todo, como está estructurado. Estamos hablando de un código durante la Constitución de 1925. En circunstancia que la Constitución del 80 es distinta en ese sentido, y quien debiera demostrar todo es precisamente el mismo Servicio de Impuestos Internos. ¿Quién tiene que probar? Entonces, el artículo 21 establecía estas reglas. Las siguientes reglas. Primero, ¿quién tiene que probar? El contribuyente. ¿Qué debe probar? La verdad de sus declaraciones y la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto. Entonces, en definitiva, todo lo que decía relación con infracciones no estaba comprendido en el artículo 21, no está comprendido en el artículo 21, porque eso parte de la base que yo estoy declarando, estoy afirmando, y quien me está imputando una infracción es el Servicio de Impuestos Internos. Si nosotros vemos qué es lo que hizo el legislador, qué ha hecho el legislador tributario,
en el 161 y el 165 no lo ha cambiado sustancialmente. O sea, es el mismo contribuyente quien tiene que defenderse de las imputaciones, cuando quien tiene que probar las imputaciones no es el contribuyente. ¿Cómo se debe probar? De acuerdo a este artículo 21, con los documentos, libros de contabilidad, cuando los tengan, u otros medios que la ley establezca en cuanto sean necesarios u obligatorios. ¿Necesarios a qué se está refiriendo? Básicamente a aquellos bienes, aquellos medios de prueba que me pueden servir para acreditar en abstracto. ¿Y dónde se debe probar? En sede administrativa. Esto es solamente sede administrativa. Bueno, muchas personas dicen, oye, está derogado el artículo 21. No, no está derogado el artículo 21. El artículo 21 está plenamente vigente en sede administrativa. ¿Y por qué razón? Porque la generalidad de los impuestos es un impuesto de declaración. Yo declaro, yo tengo que afirmar. Si yo afirmo, tengo que probar. Así de simple. Si a mí me imputan un hecho, oiga, demuéstreme que eso es así. Yo no lo conozco. No, que tiene más ingresos. Demuéstreme dónde sale el más ingreso. Pero yo solamente puedo declarar los ingresos que yo conozco, que yo generé. ¿Qué pasa en materia jurisdiccional? En materia jurisdiccional, antes de la ley 21.210 y antes de la ley 20.322 que creó los tribunales tributarios aduaneros, mal interpretado muchas veces, es que le correspondía probar al contribuyente. ¿Y cómo lo decía el artículo 21? Con los antecedentes, con la finalidad de anular o modificar la liquidación o la reliquidación, manteniendo el mismo régimen de las infracciones. ¿Y cómo se probaba? Y aquí está muy importante lo que dice el artículo 21, con prueba suficiente. No me dice cuáles medios de prueba, con prueba suficiente. ¿Y cuál es la prueba suficiente? Toda la prueba. Todo, cualquier medio probatorio, cualquier medio de convicción. O sea, con el artículo 21 todavía podemos probar con cualquier medio de prueba, no tenemos ninguna limitación. ¿Y dónde se prueba? De acuerdo con las normas del libro tercero, o sea, ante los tribunales tributarios, o los juicios tributarios, los jueces tributarios. Con la ley 20.322, ¿qué es lo que ocurre? Se crean los tribunales, aquí hay que ser muy honesto, en materia tributaria se usa mucho el eufemismo, y el eufemismo es decir algo que parece pero que no es. Entonces aquí lo que dice la 20.322 es que con esto se fortalece y se perfecciona, y la verdad es que ni perfeccionó ni fortaleció, lo que hizo fue crear tribunales que antes no existían, así de simple. Crear tribunales que antes no existían. Entonces, la jurisdicción tributaria y aduanera. Y en aduanera, sin duda que no existían. Si en tributario ya habíamos problemas, el Far West operaba en aduana, era terrible. Después teníamos que... Aquí lo importante es esto, es un procedimiento contradictorio. Y aquí, ¿qué pasa con el procedimiento contradictorio? Tenemos dos partes, volvemos a tener dos partes. Antes, en el procedimiento anterior, pasaban problemas psicológicos y psiquiátricos, uno peleaba solo y perdía. Y acá, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos una contraparte, tengo el servicio de impuestos internos. Pero ¿qué pasó? Pasó única y exclusivamente que cambió la estructura, pero no cambió el pensamiento de los jueces. Porque cuando uno tiene un sistema contradictorio, significa que ambas partes están en igualdad de condiciones y ambas partes tienen que probar. Ambas partes. En circunstancias que más de alguno de ustedes habrá soportado o sufrido, de que los tribunales solamente los hacían probar a uno y no al otro. ¿Por qué? Porque el servicio, ¿cómo va a probar? Si el servicio tiene una presunción de legalidad, pero en el contencioso tributario esa presunción de legalidad no existe, porque siempre es provisional. Es provisional mientras está vigente el periodo para reclamar. Si yo reclamo, sigue siendo provisional. Estoy discutiendo, es como una demanda. Si a mí me demandan por algo, no quiere decir que yo lo deba, sino que hasta el final vamos a resolver si lo se debe o no se debe. Se incorpora acá la sana crítica. Y aquí tenemos la sana crítica, que es una cosa que nadie entiende muy bien en los tribunales tributarios aduaneros, qué es lo que es la sana crítica. Y si uno analiza seriamente los fallos de los tribunales, prácticamente vamos a entender de que esto nunca se ha aplicado, o se ha aplicado muy poco. ¿Y qué es lo que hacen los jueces? Hacen una enunciación de los medios de prueba, de la prueba rendida, y dice, esto lo analicé de acuerdo a las normas de la sana crítica, y esta es mi conclusión. Bueno, ¿y cuáles son las normas lógicas que se aplicó? ¿Cuáles son las máximas de las experiencias que aplicó? No aparece ninguna. Y esto es importante, durante el procedimiento anterior hubo un proyecto de ley que trató de incorporar la sana crítica también a los jueces tributarios, al mismo servicio de impuestos internos. Entonces, y esto era importante porque por mucho que uno formalmente dijera que existía un sistema probatorio,
en el código antiguo, hasta antes de esta ley, ese sistema probatorio no existía. Porque no podíamos aplicar a un procedimiento en que estaba uno solo discutiendo el procedimiento del Código de Procedimiento Civil, porque el procedimiento civil se estructura sobre la base de un contencioso, de dos partes, y aquí no habían dos partes. Solamente a partir de esta ley hay dos partes. Entonces, ¿qué procedimiento podría yo haber utilizado? El más cercano era el Código Procesal Penal, porque en el Código de Procedimiento Penal, permitía a uno aportar pruebas estando uno solo, porque estaba en la relación entre el juez y el particular. Entonces, no hay muchas cosas nuevas en esta materia. Y lo que ocurre es que en esta materia, no obstante que se aplicaban las reglas supletorias del Código de Procedimiento Civil, del libro primero, no obstante que el artículo segundo del Código Tributario decía que se aplicaba el derecho común, no había una regla específica de carga de la prueba. Yo tengo que decir que en una oportunidad la Corte de Apelaciones me dio la razón en una apelación y obligó al tribunal, al Servicio de Impuestos Internos a aprobar con el punto de prueba. Pero eso fue muy excepcional. O sea, fue una sola vez y como para interrumpir la prescripción nomás, pero nada más. Hoy día, después de la ley 21.210, creo que esto es una victoria pírrica después de lo que nos dijo Pía, el término probatorio se incorporó a esta regla. El servicio y el contribuyente deberán acreditar sus respectivas pretensiones dentro del procedimiento. La verdad es que aquí esto implica que es algo lógico en un procedimiento contradictorio, que tuvo que haber sido el legislador una vez más la que le enmienda la plana a los jueces de primera instancia, es decir, hay jueces especiales de primera instancia, diga, aquí hay dos partes, y si hay dos partes, el que afirma tiene que probar. Vuelve entonces al viejo sistema de la primitiva ley de impuesto a la renta, después de casi 100 años. Entonces, aquí hay reglas especiales respecto al avalúo, las reglas infraccionales y la vulneración de derechos, en que la vulneración de derechos, lo único que hay es que uno tiene que demostrar en qué consiste la vulneración apuntada. Creo que ya estoy en la hora, ¿no? Me quedan 2 minutos y termino. ¿Ya? Y a esto quería llegar, que en el fondo, después de todo estamos hablando de 100 años, en 100 años, en 3 minutos es poco. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Ocurre que después de esta ley, la 21.210, se han establecido varias reglas que son importantes y que son reglas posteriores a muchas reglas anteriores que muchos los funcionarios de impuestos internos o muchos tribunales las consideran con preeminencia a las reglas posteriores. Acuérdense siempre todas estas reglas de cómo se tiene que interpretar la ley. Hay reglas que son generales posteriores, que se aplican sobre especiales anteriores y así sucesivamente. El artículo 21 ahí está incólume, no se ha movido, está rígido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué se ha movido? Todo el resto. ¿Y qué es lo que es todo el resto? Bueno, todo el libro tercero se modificó y también se incorporaron reglas nuevas que eran impensables en 1960, que son los derechos de los contribuyentes. Impensables, porque los contribuyentes eran ¿qué? Fuente de ingreso, nada más. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros hoy día tenemos dos presunciones. Al comienzo ya, con el título preliminar, dos presunciones. Y estas presunciones son presunciones simplemente legales, lo que significa alteración de carga de la prueba. Primera presunción, la del artículo 8º, número 13. Tener la certeza que los efectos tributarios de sus actos o contratos de los contribuyentes son aquellos previstos por la ley, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización que correspondan de acuerdo con la ley. Perfecto. En otras palabras, ¿quién tiene que demostrar que lo que yo afirmé, que lo que yo declaré, no es correcto? Es el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 8º bis número 13, lo que yo hago se entiende que está de acuerdo con la ley. Y es el Servicio de Impuestos Internos que puede ejercer la facultad para alterar o demostrar lo contrario. Y por último, también, y aquí tenemos claramente, que se presuma que el contribuyente actúa de buena fe. Entonces aquí tenemos una presunción. ¿Y esa presunción qué significa? ¿En qué se traduce? Una vez más, en que quien tiene que demostrar todas estas materias tiene que ser el Servicio de Impuestos Internos, porque la buena fe se presume. La mala fe no se presume. Y por eso, por mucho que se quiera después cambiar o modificar o discutir las reglas de elusión tributaria, no, porque es muy difícil para la autoridad. Bueno, y además en otros estados se hace todo esto internamente, no
Otros estados pueden hacer lo que quieran. Lo que importante es cómo nosotros podemos resolver nuestros propios problemas en materia impositiva y aplicando la ley y los convenios internacionales. Y por esa razón, entonces, que independientemente que se modifique la regla de elusión tributaria, lo cierto es que la regla general es la buena fe y que los efectos son los que las partes del contrato quieren que se haga. ¿Y quién tiene que demostrar que los efectos son distintos? No porque se me ocurra a mí, sino porque está en la ley. Es el mismo Servicio de Impuestos Internos para alterar esta carga probatoria. Tenemos lo mismo pasa en las reorganizaciones, cuando más de algunos ha pasado en organizaciones y dicen que no hay legítima razón de negocio. Bueno, pero si estas reglas que se aplican, el artículo 64 es del año 2000, no, 1997. En cambio, estas reglas son del año 2020. ¿Qué va a aplicar más? ¿Cuál tiene mayor importancia? ¿Para qué me sirve esto? Y por último, y aquí esto es una regla importante. En el proyecto del Código de Procedimiento Civil, Código Procesal Civil, se trató de establecer esta regla de las cargas probatorias dinámicas. ¿En qué se traduce esto? En que básicamente quien tiene que probar es el que está en condiciones de probar. La facilidad de la prueba. ¿A quién le corresponde probar? El que tiene los medios para probar. Ya estamos claros quién tiene la gran mayoría de información para los efectos probatorios. Esta regla hoy día no existe, formalmente establecida, pero de acuerdo al artículo 132, número 15, sí podría existir. ¿Y por qué razón? Porque le corresponde probar a quien afirma, y eso está dado en el artículo 15. Pero esta regla, esto es muy importante, y con esto voy a terminar, esta regla se aplicó en alguna oportunidad. Y se aplicó allá por el año 1997 en un juicio entre un banco y un particular. Y la Corte lo que dijo fue, mire, es el banco quien tiene que demostrar, porque tiene todos los antecedentes, la efectividad de tal hecho. Y liberó al cuentacorrentista de demostrar algo que él no podía demostrar, pese a que a él le correspondía formalmente la carga de la prueba. Y dijo, no, usted no lo puede demostrar porque no tiene los antecedentes para hacerlo. Esa sentencia está publicada en la revista Derecho y Jurisprudencia y solamente llegó a la Corte de Apelaciones. Y en esa revista hay una nota al margen, un comentario de sentencia. Y esa nota la redactó, la hizo y la explicó Raúl Tavolari. Y Raúl Tavolari explica la teoría de las cargas probatorias y explica el tema de la carga probatoria, que efectivamente, y estamos hablando de 1997, quien está en condiciones de probar esto, tiene que demostrarlo. No puede ser el que no está en condiciones de hacerlo. No encontré tan buena esta idea y este concepto, y en algunos exámenes de grado me encontré con él, le pregunté todo este asunto, y lo quise aplicar. Y lo quise aplicar a un juicio tributario de factura falsa. Y en el juicio tributario de factura falsa había un contribuyente que había declarado con la factura que le había entregado a un tercero por operaciones efectivas. Pero resultó después que este tercero era un contribuyente que vendía facturas. Entonces eran facturas falsas, pero en esa época uno no tenía cómo saber, estamos hablando del siglo pasado, cómo saber que había facturas falsas, porque no había información. Hoy día es súper fácil, uno va, se mete y no pasa nada. Entonces yo pensé, con esto yo estoy listo. Y la verdad es que el tribunal, la Corte de Apelaciones dijo, no, usted tiene que probar todo, porque estoy imposibilitado. Olvídese, una golondrina no hace verano. Entonces, quedamos con esto, y esto es lo que yo puedo hablar respecto de la carga de la prueba, y específicamente, particularmente en una resolución, que es la resolución que recibe la causa prueba. Esa es la resolución, aparte de la sentencia, porque ya con la sentencia yo ya no tengo mucho que hacer, pero la resolución que recibe la causa prueba es la que me permite a mí decir quién puede probar sobre quién incumbe la prueba. Pero para eso necesitamos jueces que lean, precisen, digan cuáles son los puntos de prueba. No digan, acredítese como efectivo que el contribuyente no está de acuerdo con la liquidación. Entonces, así es difícil probar y así difícilmente uno se puede defender. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los expositores. Ha sido súper interesante todos los temas, sobre todo materia de carga probatoria, que para nosotros los que litigamos es sumamente importante, sumamente poder conocerlos no solamente en lo teórico, sino que también en lo práctico. Y por lo mismo me gustaría hacerle una pregunta a Eduardo Morales. Sí, disculpa. Respecto a la carga de la prueba,
en los juicios especiales de avalúo. Ha sido bastante masoquista nuestra experiencia para los abogados litigantes tributarios este procedimiento, y no sé si te ha tocado litigar en alguna causa en donde has podido sortear todas estas reglas especialísimas que nos impone el artículo 149. Si tienes alguna experiencia positiva. Bueno, no tan positiva. Bueno, ahora no puedo porque estoy inhabilitado por el cargo, pero efectivamente antes sí. Y la verdad es que era muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque los tribunales en primera instancia parten de la base del sistema antiguo, de la idea de que uno tiene que probar prácticamente todo en circunstancias que la determinación de cada uno de los... No sé si alguno de ustedes ha visto cómo se calculan alguna vez las contribuciones bienes raíces. Es una cosa medio tortuosa, o sea, es tremendamente tortuosa. Porque está primero la plancheta, las limitaciones, etc. Es una cosa tremenda, que prácticamente uno no puede hacerlo. Y normalmente, ¿cómo se hace? Fundamentalmente con peritos, porque uno no puede hacerlo. Y ya cuando hablamos de peritos, hablamos ya que la cosa empezó a encarecerse. Y la verdad es que me salvo, tomaba un conocimiento de un caso en que hubo una defensa genérica, en que el contribuyente dijo que estaba todo malo, entonces, y que Impuesto Interno debía haber probado, y Impuesto Interno no probó. Pero no obstante eso, el tribunal de primera instancia dijo, mire, tiene que probar el contribuyente, no el servicio, y hoy día todavía está, creo, en el Tribunal Especial de Alzada. O sea, lamentable. Ahí hay un caso en los cuales, por concepto de sistema, uno tendría que sea el servicio quien tiene que demostrar, porque el servicio es el que calcula. El servicio, lo único que no sabemos los contribuyentes es básicamente cuánto es la tasa, pero no sabemos cómo llega al avalúo fiscal. Y además las causales son tan como enredadas que no hay ninguna que como que calce mucho, y eso es un argumento en favor para declarar inadmisibles los reclamos. Entonces es compleja la defensa del contribuyente en ese caso. Gracias, Eduardo. Hay que agregar que los tribunales al principio utilizaban justamente la taxatividad que el texto de las causales de impuesto territorial señala. Sin embargo, crecientemente por la presión de los contribuyentes, han ido abriendo esa polémica y han permitido un reclamo general como base, digamos, para conocer del tema. Y desde luego pareciera que esa taxatividad, digamos, podría ser pugnar con principios del debido proceso, quizá Pía ahí nos puede iluminar. Y lo otro es que evidentemente lo que dice Eduardo es muy cierto, hay una falencia grave de justificación de avalúo en todo el proceso de avalúo. La entrega de esta potestad a la administración no implica que ésta pueda desarrollarse sin una metodología clara y transparente de tasación de bienes, que hoy día no se conoce. Entonces, eso es una anomalía importante en la tasación, digamos, y en la discusión, porque evidentemente no se tienen los elementos de juicio que usó Impuestos Internos para tasar ese metro cuadrado en 100.000 pesos, o el valor de una construcción en otro valor. No sé si se quiere agregar algo. No, solamente una broma. Y para el Servicio de Impuestos Internos, todos vivimos en Versalles. Eso es. Hay una pregunta de los asistentes remotos. El profesor Cristóbal Peña, de la Universidad de Talca, pregunta para Eduardo cómo las normas del artículo 17 del Código Tributario, 70 y 71 de la Ley de Impuestos a la Renta impactan en la carga probatoria del contribuyente. En cuanto a la justificación de inversiones. Mire, a ver, lo que pasa es que nuevamente estamos hablando de un sistema, del artículo 17 es de 1960, el artículo 70 y 71, 1964, en que el 70 dice usted tiene que probar con contabilidad, porque la contabilidad es obligatoria. Después, en el artículo 70 y 71 se refiere a los contribuyentes que no llevan contabilidad, con cualquier medio de prueba. Pero hoy día tenemos el artículo 132, que habla de una libertad probatoria, salvo los casos en que, de acuerdo con la ley, exista un documento o una prueba, un antecedente formal que se prueba con la respectiva formalidad. Yo creo que esas dos disposiciones hoy día no tienen mucha importancia frente al 132, y probablemente la tengan en sede administrativa, pero no en sede jurisdiccional.
Muchas gracias, Eduardo. Espero que nos hayamos hecho cargo de la duda del profesor Peña. Yo tengo una consulta para los profesores. No, para PIA específicamente. Es un tema general de aplicación de vigencia de normas en el tiempo. En la norma que PIA nos ha acompañado en muchas reuniones tributarias, así que por osmosis, digamos, yo creo que, y por su capacidad, digamos, yo creo que sabe más que nosotros, yo creo, de tributario. Pero hay una pregunta que se ha planteado respecto de la vigencia del 132, inciso cuarto, esta norma que Eduardo ha glosado, que se publicó el 2000, en la ley, digamos, acá del 2020. Entonces, una duda que se ha presentado en la práctica es qué sucede en aquellos juicios cuya labor probatoria, el periodo probatorio, se realizó íntegramente antes de la publicación de esta norma, más allá de cuál es la interpretación sistemática que uno pueda darle, pero de alguna manera tengo una norma más específica sobre carga de la prueba, cualquiera que sea de su alcance en el 132, pero es que es de 2020. Entonces, esa es una norma de probar quien alega. Y entonces, pero yo tengo un juicio que usualmente los juicios tributarios están durando 10 años, 3 en la Suprema, 3 en Corte de Apelaciones y 3 en primera instancia, como ustedes saben. Y en primera instancia, entonces, toda la carga probatoria, todos los medios de prueba, supongamos, se presentaron, venció el plazo hace 2 o 3 años y está reposando la sentencia, digamos, a la espera de alguna diligencia, digamos, postrera. Entonces, ¿debe el juez, por ejemplo, de Corte de Apelaciones o de Corte Suprema, aplicar a ese juicio el 132, inciso cuarto, a pesar de que los contendientes no la conocían ni pudieron aplicarla al momento de producir justamente todo el material probatorio que llevaron a primera instancia? Eso. Es una larga pregunta. Y permítemela contestar con una afirmación bastante corta. Yo creo que no, yo creo que para estas materias no hay que complicarse tanto. Hay que ir a la ley de efecto retroactivo de las leyes y sostener en definitiva que la normativa anterior o la normativa modificada que no pudo ser tenida en conocimiento por el contribuyente a efectos de practicar la prueba y de presentar su prueba, no puede ser aplicada. Las excepciones que establece la ley de efecto retroactivo dicen relación con el juicio en tramitación, con los términos que estuvieran corriendo, los plazos que estuvieran verificándose. Olvidé el otro enunciado, pero que no es el caso, porque aquí el término probatorio ya ha concluido en definitiva. Y a la referencia que tú hacías en forma previa, no aplicado a un juicio en particular, sino a una interpretación orgánica de la ley, como lo habíamos conversado antes, yo sostengo que el 132 derogó orgánicamente la norma anterior, porque no pueden existir, que es un criterio de interpretación también de la ley, que como se comentaba en la mesa anterior, se enseña en primer año de Derecho. Si tenemos dos normas que están entregando una interpretación distinta de cómo valorar la prueba, la que es aplicable es la posterior. Entonces, yo tampoco creo que haya que darle, pensar que en esto algo más complicado de lo que es. Al final, cuando nos enfrentamos a los problemas jurídicos, asumiendo que son muy difíciles, no encontramos las soluciones fáciles. Y al final, el derecho es algo, incluso el derecho tributario, es algo fácil. No hay que complicarse tanto. Volvamos a las reglas básicas. Y con eso nos solucionamos los conflictos, creo yo. Gracias, Pía. Mantengámoslo simple, dicen los anglosajones. Me parece a veces a nosotros se nos hace más desafiante, pero tal vez es una traba psicológica que tenemos los tributaristas. Puede ser, puede ser. Hay unas preguntas acá. Actualmente dice Gonzalo Vergara a Claudio, dice, el impuesto interno suele alegar que no debe probar los hechos que fundamentan un acto administrativo, por las características probablemente legales que
el ordenamiento le atribuye al acto administrativo, tratando de mantener la jurisprudencia de la época en la que no era parte en el juicio, porque era juez de primera instancia, lo que Eduardo señalaba, digamos, que sucedía antes de los tribunales tributarios. En este caso, ¿se entiende que se violenta el principio de fundamentación de los actos administrativos? O sea, es que básicamente aquí hay un problema que habíamos señalado, que hizo relación con la transición entre el procedimiento en la etapa de la administración y propiamente tal, y luego, ¿cierto?, ante el tribunal. Entonces, si bien podría, y eso es parte de lo que habíamos señalado, que si bien se podría indicar por parte del servicio que no debían probarse y justificar su decisión, por ejemplo, a través de presunciones, no debería pasar nada, excepto de que cuando lleguemos a tribunales vamos a tener que acreditar, ¿cierto? Vamos a tener que acreditar ciertos dichos y tal vez las presunciones no sean suficientes para justificar una decisión ante la prueba que pudiese aportar la otra parte. Entonces, ese problema, ya que se da en los contenciosos administrativos, se da tanto respecto de la carga de la prueba como también de los estándares probatorios, ¿ya? Que se producen una disidencia, una disonancia, ¿cierto?, entre un estado procesal y el siguiente. Y ese punto, bueno, es parte de discusión, porque todavía estamos con el tema de que no tenemos tribunales contenciosos administrativos generales, tenemos cada uno de ellos especial y cada uno con sus normas, pero acá el punto, ¿cierto?, es de que cuando vayamos al servicio nos van a decir, está fundamentado, acá está, ¿cierto?, la justificación, y probablemente, ¿cierto?, en otra instancia pierda eficacia esa decisión. No sé si con eso abordamos un poco la pregunta. O sea, en definitiva, digamos, el mandato administrativo, digamos, respecto de los actos administrativos que los dota de cierta eficacia, cierta presunción, claro, puede ser desvirtuado puede ser desvirtuado en materia judicial. En materia judicial, porque tenemos una presunción que es simplemente legal. Perfecto. Y a Eduardo Morales, una última pregunta, no sé si en el auditorio, ahí está Pedro Pablo. Dice el profesor Peña, ¿qué significa, a propósito de lo que Eduardo desarrolló, la disposición del 132 que ordena al juez tributario apreciar preferentemente la prueba contable? ¿Sería una regla de apreciación comparativa? Yo creo que sí. Lo que pasa es que la contabilidad no nace de la nada, sino que la contabilidad es el resumen de las operaciones que hacen los contribuyentes. Entonces, cuando me dice la contabilidad no son solamente los libros, sino que también son todos los antecedentes, o como dicen los auditores, los vouchers contables, que están respaldando cada una de las anotaciones contables. Probablemente lo que hace uno con la contabilidad es un indicio, más que una prueba plena. Y además la contabilidad está considerada como un medio de prueba entre juicios entre comerciantes, más que entre particulares. Y acá estamos hablando de una relación en que está el fisco, el Estado, que me está cobrando un impuesto que se estructura muchas veces sobre la base de la contabilidad. Y cuando habla la ley de preferentemente, no significa exclusivamente ni mayoritariamente, sino que es como el primer indicio que puede tener cualquier juez al momento de poder entender qué operación se hizo, cómo se calculó el monto del impuesto y cuáles fueron los factores que tomó en consideración el contribuyente. En mi opinión, creo que se parece mucho a la regla de valoración comparativa, pero reitero, la contabilidad por sí sola no existe. Incluso más, diría voucher y solamente contabilidad. No, ni el voucher ni la contabilidad, también los testigos, porque los papeles no se mueven solos. No se mueven solos. O sea, ¿por qué se hizo esta operación de esta manera y no de otra? Bueno, alguien tiene que explicarlo y eso no está en la contabilidad. La contabilidad se anotan, ven resultados muchas veces, ven cifras, pero no dicen por qué se hizo de esta manera y no de otra. ¿Por qué se optó, por ejemplo, en vez de hacer una prestación de servicio de inmediato con un intermediario? Y eso aparece. ¿Y por qué lo hizo ahora, anticipadamente, facturó anticipadamente antes que entregar la mercadería? Porque eso es irregular. No, no es irregular. Es la práctica y así se hace muchas veces. Y lo dice el Código Civil. Muchas gracias. Por favor, hay una pregunta aquí en el auditorio y con eso terminamos. Gracias, Sergio. Pablo Pérez, por acá. Un comentario y una pregunta. ¿Sí? Ya, no me escucho. Falta el retorno. Ya, la prueba, naturalmente, es lo más importante en un juicio. Y las pretensiones
planteadas por la parte de lo que decía la PIA a propósito del principio dispositivo también es muy relevante. Yo creo que el cambio de paradigma al 132 en realidad afecta al servicio. O sea, el contribuyente, como decía Eduardo, está acostumbrado a que siempre le digan usted tiene que hacer todo, tiene que probar todo. De repente el contribuyente se encuentra con una realidad que el servicio tiene que probar cosas. Y ese es un impacto más para el servicio que para el contribuyente. Entonces, y el servicio yo creo que todavía no ha terminado de asimilar esa norma que está vigente. Y sorprende muchas veces confusiones conceptuales que tienen. Cuando el servicio dice, mire, tenemos el artículo 3º de la ley 1980 que establece el principio de legalidad, los actos administrativos no tenemos que probar nada. No, la ley no dice eso, dice que usted tiene que probar. Ahora, la presunción legal es un medio de prueba, por lo tanto, usted lo que puede hacer es valerse ese medio de prueba a su favor, digamos, pero no significa que altere quien debe probar, sino que es un medio a su favor, por lo tanto puede valerse de él. Pero el servicio se confunde conceptualmente y dice aquí yo no tengo que probar, lo tiene con ese medio. Ok, bien por usted. Ahora tenemos estas dos presunciones que ha hecho Eduardo, saqué una foto que está muy buena, que son a favor del contribuyente. Entonces ese es un comentario que yo creo que el servicio en realidad está un poquito perdido en ese tema respecto a sus pretensiones. Ahora, pregunta a propósito de lo que decía Pía y también comentó Eduardo. El tema de muchas veces de determinar quién debe probar, que es una cosa, y lo segundo es la valoración de esa prueba, es la revisión vía casación. Porque la Suprema ha dicho, mire, sabe que si se altera quién debe probar, esto es revisable vía casacional, ¿ok? Pero si no sabemos quién debe probar, si no es relevante quién debe probar, sino que la carga va a estar determinada en función de los hechos o en función de cómo el juez determina hacia dónde debe ir dirigida o hacer el juicio en función de las pretensiones, se hace muy difícil fundar una casación en función de la alteración de quién debe soportar esa carga. Ni qué decir fundar una casación en una eventual vulneración de la labor probatoria, que es el juicio valor propiamente tal de los antecedentes acompañados a juicio, sosteniendo que hay una infracción a la máxima de la experiencia. Bueno, los principios lógicos quizás ya más o menos lo tenemos claro, ¿ah? Pero vulneración desde el punto de vista de también incluso la razón suficiente, no contradicción u otros más que están ahí, que forman parte de las reglas de la lógica de la zona crítica. Desde el punto de vista casacional es muy difícil que se asiente una vulneración desde ese punto de vista. Entonces mi pregunta es, ustedes que están ahí en la testera, digamos, en el máximo tribunal, ¿cómo ven uno, desde el punto de vista de que les toque ejercer jurisdicción en función de quién debe probar, si efectivamente se puede establecer una regla más universal para que la Corte diga, sabe que por aquí va, desde el punto de vista de la carga, y segundo, en materia tributaria, que yo no lo he visto, puede existir algún fallo por ahí, que se acogen casaciones porque hay una efectiva error en la vulneración, en la apreciación en cuanto a máximas de experiencia o reglas lógicas, ¿ah? Incluso también desde el punto de vista de la motivación, que he visto, sí, hay algunos fallos que dicen que es una cuestión de hecho. Todavía hay tribunales de primera instancia que dicen que es una cuestión de derecho. Al ser una cuestión de hecho, es revisable vía casacional por infracción de las leyes reguladoras de la prueba. Esa discusión incluso algunos tribunales todavía la tienen, lo que me parece sorprendente que la tengan, pero ¿cómo lo ven ustedes? No sé si es muy larga, enredada la pregunta, pero los dos, a propósito de lo que tú dijiste, espiado, y no importa, pero bueno. Son sistemas bastante incompatibles el pensar en una nulidad formal por infracción de ley con un sistema en que se valora la prueba libremente. Por eso la escasa posibilidad de entrar con casación en el fondo, cuando hay infracción de ley reguladora de la prueba, no permite entrar a discutir la valoración que pudo haber hecho el juez. Entonces, lo que he visto yo es que los recursos se desestiman precisamente por ser valoración y por ser un ámbito en el que esta capacidad revisora de la Corte no puede entrar.
Pero yo difiero de lo que dijo Eduardo y de lo que acabas de posar a propósito de la dificultad de determinar qué son las máximas de experiencia. Y nuevamente es porque nos acostumbramos a la cuestión difícil. La máxima de experiencia no es más que la concretización de una forma racional de valorar. Nosotros, y es algo que nos tiene que ser compartido, porque vivimos todos en un mismo espacio, en una misma sociedad, en un tiempo determinado. Al final, se trata solamente de eso. Entonces, si las máximas de experiencia son algo que compartimos, que no necesitamos definirlo, es quizás porque no podemos definirlo y por eso pensamos que es algo muy complicado, porque es un concepto solamente, son de esos conceptos válvula que son un poco inasibles, intangibles. Entonces, la posibilidad de pensar en impugnar una sentencia en que se haya valorado conforme a la sana crítica cuando no tenemos una vulneración de una norma lógica, no nos debe dar temor como para pensar en establecer que hubo una vulneración a la máxima experiencia cuando ha habido alguna barrabasada, cuando ha habido una actuación descriteriada de un juez. Yo creo que no hay que perder la esperanza e intentar por ahí. Yo creo, hay dos cosas que importantes. Primero, normalmente uno habla de la vulneración de las leyes regulatorias de la prueba, pero ese concepto está básicamente vinculado con el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil. Y cuando uno incorpora un sistema como el que tenemos de la sana crítica y de amplitud probatoria, entonces uno va a ver cuáles son las 4 o 5 leyes regulatorias de la prueba, y la verdad es que nos queda resumida o reunida únicamente para la carga de la prueba. Porque el resto dice, un medio de prueba que no se admite. Probablemente yo acredité un hecho solemne con otros documentos, probablemente por ese lado, que son muy excepcionales. El tema, creo que, cómo lo han resuelto otros sistemas jurídicos internos chilenos. ¿Cómo lo resuelve, por ejemplo, la legislación laboral? ¿Cómo la resuelve, por ejemplo, la legislación penal? Básicamente, lo que cuestionan como vicio de nulidad es el procedimiento cómo llegó a la conclusión. No es la conclusión en sí misma. Digo, no, usted lo valoró mal, no, sino a usted le faltó tal, cual, o como requisito. Una sentencia, por ejemplo, que dice, por ejemplo, que no se acreditó, o sea, que no hay un desembolso efectivo, y en la misma sentencia dice que ese desembolso es un gasto rechazado. Eso hay una inconsistencia lógica. Lo vimos ayer con Patricio en un caso específico en que era la casación la que estaba mal planteada, no la sentencia que estaba mal planteada. Y el tema, yo creo que la discusión que yo siempre he tenido, y creo que da para todo un seminario, que es la sana crítica en materia tributaria. Con el tiempo, yo lo único que he sabido como máxima de experiencia son 2 cosas, nada más. Una, que los contribuyentes no quieren pagar impuestos. Y 2, que el Servicio de Impuestos Internos quiere cobrar a como de lugar impuestos. Esas son las únicas máximas de experiencia que he tenido. Bien, esperemos que no sean las experiencias que se mantengan, digamos, sino que sean, más bien muten, gracias a estos seminarios, esperamos, a la comprensión y la colaboración mutua entre contribuyentes y la administración. Perdón, y por supuesto, y con esto termino, o sea, no quiere decir que yo esté en contra del Servicio de Impuestos Internos, porque al final todo esto es gracias a los impuestos. Estamos acá, tenemos un edificio público porque gracias a los impuestos. Lo que pasa es que están muy acostumbrados al tema del sistema antiguo, en que la carga de la prueba no existía para el servicio, y creo que eso va a cambiar. Bien, quiero agradecerles a todos los participantes aquí, presenciales, desde luego a los expositores extraordinarios y a todos nuestros participantes remotos, el haberse conectado a este seminario. Recuerden ustedes que en la tarde tenemos a las 15 horas el seminario sobre, aquí lo tengo, lo estaba viendo recién, mesa 3, problema de derecho tributario internacional, en que vamos a tener a Víctor Fener, vamos a tener a Juan Pablo Navarrete y vamos a tener a Pablo Bravo Burnier sobre temas de aplicación del Pilar 2, esto que se nos viene, la limitación de beneficios en el Tratado Chile-Estados Unidos y las ventas indirectas en la última exposición. Muchísimas gracias y nos vemos
a las 15. Gracias a nuestros expositores.